Digamos. ¿Se acuerdan que veníamos hablando en principio de los sujetos procesales, del derecho de defensa, en realidad del defensor, y dijimos que hoy vamos a hablar de los derechos del imputado fundamentalmente vinculados con su declaración, ¿no? La declaración del imputado, todos los derechos que tiene, y los artículos que están en el campus. Uno es general, que es el de Caferata, que se llama Proceso Penal y Derechos Humanos, la influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos a nivel constitucional del proceso penal argentino. Otro que a lo que se refiere es a la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculado al derecho de defensa. El título es El derecho de defensa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Salvador Herencia Carrasco. Y un último artículo que está también entre la bibliografía que deben conocer, que es el que vincula la declaración del imputado, el llamado arrepentido y la garantía que lo protege contra la autoincriminación compulsiva. Ese artículo es de Carlos Llera. Los tienen los tres, así que eso forma parte del material bibliográfico con el que tienen que contar para el primer parcial. Cuando hablamos de declaración del imputado, lo que tenemos que tener o empezar a conceptualizar y a saber es que nuestro Código Procesal Penal se encuentra legislada en el artículo 308. Van a ver que muchas veces nosotros decimos lo llamaron a 308, lo convocaron al 308 o declararon el 308. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Listo. Perfecto. Sí, sí. Avanzamos tranquilos. ¿Cuándo un fiscal tomará la determinación de citar a alguien a declarar en virtud del 308? Cuando entienda que existen elementos suficientes o indicios vehementes de la comisión de un hecho delictivo y motivos bastantes para sospechar que una persona participó, ya sea como autor o como coautor, o como el grado de participación que tenga, el fiscal lo procesará. Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan?, de las diferencias entre imputado, procesado, acusado, condenado. Uno adquiere el rol de procesado cuando declara a tenor del artículo 308. Es decir, cuando, de acuerdo al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, es citado a declarar, se presenta y declara o se niega a declarar. Cuando el fiscal convoca a alguien a prestar declaración, debe, por supuesto, notificarlo, hacerle saber que lo cita. Acá puede haber dos situaciones. O bien que el imputado esté en libertad, con lo cual es una notificación al domicilio que tenga, donde lo encuentre o donde fuera, y lo cita para determinado día a prestar declaración. O la otra circunstancia puede ser que esa persona esté privada de su libertad porque haya sido aprehendida en flagrancia. Cuando cualquier persona es sorprendida en el momento de cometer un hecho delictivo, se lo puede detener, en realidad es una aprehensión sin orden judicial, se lo puede privar de su libertad sin orden previa. Esto seguramente lo vieron. Cuando el imputado se encontrae aprehendido o detenido, ¿por qué digo detenido? Porque también se puede dar la circunstancia que un juez, a pedido de un fiscal, expida una orden de detención contra alguien porque cree que es autor de un delito. ¿Entienden este otro supuesto? Es decir, un fiscal puede convocar a alguien a prestar declaración, lo notifica para que venga voluntariamente, puede encontrarse con que la policía, por ejemplo, aprendió a alguien en el momento de cometer un hecho delictivo y tiene 24 horas para recibir la declaración, o puede también encontrarse en un tercer supuesto, que es, él le pidió al fiscal, el fiscal le pidió al juez una orden de detención, el juez le dijo que sí, lo mandaron a detener y detuvieron a esta persona. Desde el punto de vista fáctico, la persona está privada de su libertad en dos de los tres supuestos. Ahora, en uno está privado sin orden de un juez, porque lo sorprendieron en el momento de cometer un hecho delictivo, y en el otro ya hay un fiscal que le pidió al juez que detengan a esa persona. ¿Entienden esta diferencia? En cualquiera de estos dos, dentro de las 24 horas, el fiscal tendrá que recibirle declaración al imputado. Es lo que se denomina mal declaración indagatoria. ¿Por qué decimos mal? Porque las palabras
le dan significado, tienen significado y tienen significante. Entonces, si uno habla de declaración indagatoria, lo que nos hace pensar es que es una declaración para que se indague, para que se investigue. En cambio, la declaración del imputado, la que fija el artículo 308, es un medio, un mecanismo de defensa. No es, ojo con esto, que es central, no es un elemento de investigación. Por eso está mal decir la declaración indagatoria, más allá que en el Código Federal se le sigue llamando declaración indagatoria. Está mal. Y no es una cuestión meramente terminológica, sino que todo lo contrario, indica la manera o la forma o desde dónde miramos o cómo nos paramos ante el proceso penal. Si es indagatoria, estamos en presencia de un acto de investigación. Yo lo hago para indagar, para averiguar, para saber qué pasó. Si es declaración del imputado, claramente él lo hace si quiere, si tiene ganas, de la manera que quiera. ¿Está bien? Ahí me hicieron un par de preguntas en el chat, las busco. Yo no tengo problema si quieren que me pregunten, se desmuten y pregunten. Si hay declaraciones espontáneas, sí, supongamos, vamos a llegar a eso, sí. Supongamos que te convocan a declarar, vos te negás a declarar y después pedís declarar, porque cambiaron las circunstancias, porque tenés otra estrategia, lo podés hacer y el fiscal debe convocarte. Los derechos y garantías del imputado no solo son los que contiene nuestra Constitución, sino que también son los contenidos en los tratados internacionales o pactos de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida por ustedes como Pacto de San José de Costa Rica, o el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Se trata de un acto personal. Ustedes vienen formateados de procesal civil, entonces pueden pensar, ¿puedo declarar por un apoderado? ¿Es suficiente un poder especial? No. Es un acto absolutamente personal. No existe ninguna posibilidad de delegarlo en terceras personas. Es decir, que no hay ninguna posibilidad de hacerlo a través de un mandatario, de un delegado, de un apoderado. De ninguna manera. Es un acto personalísimo. ¿Profe, puedo presentar un escrito? ¿Declarando por escrito? Sí, el federal lo tiene previsto expresamente, el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires no lo tiene expresamente. La fórmula más o menos, desde el punto de vista práctico, sería presentarte a la declaración que te citaron, decir que en lugar de declarar, vos vas a referir lo que traes allí, lo firmás ahí o algo, o lo agregan delante tuyo, es decir, sigue siendo un acto en el que se garantiza que sos vos. Después vamos a hablar si esto es bueno o malo estratégicamente. Yo anticipo que no es bueno. ¿Por qué? Digamos, la decisión de declarar o no declarar es una decisión absolutamente personal del imputado. Más allá que como es una cuestión estratégica, recuerden esto que decimos, es fundamental lo que diga su abogado. Ahora, si hay divergencia entre lo que dice el abogado y lo que dice el imputado, se va a estar a favor de lo que dice el imputado. La decisión es del imputado. Supongamos que el imputado dice quiero declarar, el abogado le dice que no, declara igual. Voy a hablar sobre esto, pero ¿conviene o no conviene declarar? Bueno, si declara, ¿conviene someterse a preguntas o no? La verdad es que si uno va a declarar, esto es más de la práctica penal, pero está bueno que lo vayamos viendo, siempre conviene someterse a las preguntas del fiscal. Esto es como en la vida cotidiana de ustedes. Si ustedes tienen que enfrentar una situación difícil, la que fuera, y dice, no, yo digo esto pero no contesto ninguna pregunta, ¿qué poder convictivo va a tener lo que dicen? Mucho menos que si se someten a preguntas. Ahora también es una cuestión estratégica. Si la respuesta que ustedes piensan que va a dar su defendido no conviene a su teoría del caso, bueno, en ese caso, perdone, dejé el teléfono prendido, estamos dando clases, no sé quién me llamó, ya apagamos. En ese sentido, lo que hay que tener en claro es la cuestión estratégica del defensor. Ahora, como hablamos en las primeras clases, muchas veces hay dificultades con la defensa oficial para convencer a un imputado que todavía no te conoce que le tenés que hacer caso. Y acá entran otras cuestiones a tallar. Hay otra pregunta en el chat, aguárdame un segundo. ¿Preferís la defensa material? Bueno, este es el acto de defensa material. ¿Cuál es el acto de defensa material? Es el acto de
declarar o elegir no declarar. La defensa técnica es la que hace el abogado. Esta distinción para que les quede clara. ¿Es posible la autodefensa? Es decir, ¿es posible que ustedes decidan defenderse por sí mismos? En ese caso se confundiría la defensa material con la defensa técnica. ¿Es posible? Sí, la ley no lo prohíbe. ¿Es aconsejable? No, de ninguna manera. De la misma manera que en cualquier situación uno pierde perspectiva si está en juego su propia libertad, su vida o lo que fuera, acá también. Con lo cual, la verdad es que lo que conviene, si ustedes más o menos hicieron bien las cosas, los años van a estar en la facultad, les van a tener algún amigo, si el problema es económico, que los quiera defender, ¿no? Y si la verdad que si fue pasar 6, 7 años en la facultad, no consiguen que un amigo los quiera defender, digamos, tienen otro tipo de problema. No solo, digamos, tener que contratar y pagarle un abogado, ¿no? Me parece que es parte de la vida. Estar en unos lugares más lindos que uno tiene para estar, como es la facultad, una universidad pública, donde plantea luchas que va a sostener toda su vida, donde se hace los amigos que le van a durar toda su vida, donde conoce la pareja muchas veces, y no conseguir uno que te defienda gratis, digamos, está complicado. Sí, el problema es económico, ¿no? Así que lo mejor es a los amigos se los defiende gratis. Abel dice, digamos, uno por a los amigos, digamos, me parece que es así. Pero bueno, es una decisión de cada uno. Volviendo a lo que decíamos. Cuando se convoca a prestar declaración a alguien, hay que notificar al abogado bajo pena de nulidad. Lo que está previsto bajo pena de nulidad, bajo sanción de nulidad, es la notificación al abogado de esa declaración, no la presencia del abogado. Esto que parece sencillo, después se equivocan en el examen y terminan desaprobando porque es fundamental. Es decir, ¿puede haber una declaración de un imputado si no está el abogado presente y que esa declaración sea válida? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí, sí puede Profe, ¿puedo hacer haber. una pregunta? Siempre, que termino, siempre que el abogado haya estado notificado y haya decidido no estar presente. Sí, Si notifican a alguien que lo vienen investigando, la persona no se enteró nunca de que lo vienen investigando, le llega la notificación. ¿Cómo no tiene ningún abogado nombrado? ¿Cómo hace para notificar al abogado? ¿La notificación no es personal a la persona que están investigando? vos decís la notificación del llamado a prestar declaración del 308. ¿Esa es tu Claro, pregunta, pero Sebastián? sí, pero para el abogado, porque al que va a ser Todavía no tiene imputado, abogado. Digamos, por eso, y suponemos que no designó abogado. Se enteró claro, ese día. Hoy le exacto. llega una notificación a Sebastián que tiene que presentarse mañana a las 10 de la mañana a declarar, a tener del artículo tal. Sí, Esa es la hipótesis, Sebastián. esa, sí. Cuando llegas a tribunales, ningún fiscal te va a recibir, ni te va a tomar declaración ni nada sin pasar por la defensa oficial. Entonces, ¿cómo se garantiza en ese caso que vos puedas prestar declaración siendo asesorado? Te van a decir, tenés que ir a ver al defensor oficial. Digamos, desde el punto de vista práctico es, vos vas a ir con un papel, me llegó esto, mira, te citaron a 308 y qué hago que yo, anda al quinto piso que está la defensoría oficial y ahí te avisan. Pero ¿y cómo se Entonces, habilita la notificación al abogado? Esa parte no entiendo. Si no tenés por eso, abogado. digamos, si es, Así, ahí voy con eso. Digamos, ok. ahí te van a preguntar a vos, Sebastián, ¿tenés abogado? No, no tengo. Listo, no tenés, bueno. Entonces le notifican al defensor oficial. Suponiendo cuando yo era defensor oficial, me llegaba a mí y me decía, mira, hay una declaración dentro de 2 horas, que lo citamos a Sebastián, vino hoy recién, porque vino hoy, acá tenés la notificación. Como no tiene abogado, te notificamos que en 2 horas o que en 24 horas o cuando fuera va a tomar declaración. Ahí yo tengo como defensor, digo, pará, me notifiqué recién, es una causa, una investigación que tiene 7 cuerpos, pide una postergación de la audiencia para juntarme con vos y planificar la estrategia. Pero no se le puede tomar nunca, por eso siempre va a tener notificación previa y privada, previa al defensor. Sí, Luciana. Pero una pregunta, perdón, pero yo quizás abogado, lo que pasa es que no tuve el tiempo para poder comunicarme con él. No quiero un defensor oficial, quiero mi abogado. En ese caso, ¿cómo es? Si vos querés tu abogado, tenés que ir con tu abogado, digamos, el primero. A ver, vamos a empezar. Vos estás imputado. En la causa todavía el aparato de persecución penal del Estado, que es la Fiscalía, no sabe que vos tenés abogado. Hipótesis que plantea Sebastián. Notifican a Sebastián, Sebastián puede ir al día siguiente con su abogado particular. Digamos, llama al abogado y dice, mira, me notificaron, voy con el abogado, se notifica al abogado, se hace la audiencia. Hipótesis A. Hipótesis B, va con el abogado, dice, la verdad que es una investigación muy voluminosa, tiene 42 cuerpos, no tengo ninguna posibilidad de estudiarla ahora en 2 horas.
plantea un escrito y dice, me designa Sebastián, designo al abogado defensor Ariel Ciano, acepto el cargo y yo pido la postergación de la audiencia por 48 horas para proceder al estudio de la investigación. Hipótesis tercera, Sebastián se presenta y no tiene ningún abogado, lo mandan directamente a hablar con el defensor oficial y una vez que el defensor oficial le notifica, es lo mismo que el defensor particular. Si es una investigación de 4 fojas, la leerá y la preparará. Si es una investigación mucho más compleja, pedirá la postergación de la audiencia e irá después. Eso cuando estás en libertad. Claro, pero perdón, en este caso lo notifiqué yo a mi abogado, digamos. Por ejemplo, a mí me llega la notificación hoy a las 3 de la tarde para presentarme mañana a las 8 de la mañana, ¿bien? Yo llamo a mi abogado y en ese caso, o sea, como que lo estoy notificando yo, digamos. Seguí, Luciana, vos vas mañana a tribunales 8:30 de la mañana a tomar la declaración con tu abogado. Sí. ¿No? Bueno, ahí cuando llega se notifica abogado, en ese momento. Claro, cuando llegás vos con tu abogado, Perfecto. ¿usted va a aceptar el cargo por Luciana? Sí, bueno, firme acá. Digamos, y el abogado se notifica que después... ¿Pero dónde se notifica? ¿En la mesa de entrada cuando llega? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es en la vida real? En la vida real. En la vida real la vemos más en la práctica, pero me anticipo. Sí, se notifica antes de prestar declaración en la mesa de entradas. Digamos, piensen en esta distinción. La primera gran distinción es, hay un abogado... O sea que la notificación se le hace al imputado para que vaya a declarar y la notificación del abogado se va a hacer una vez antes de declarar, aceptando el cargo. A ver, depende, porque puede ser también que el imputado ya haya designado un abogado aunque no lo hayan convocado a prestar declaración al tenor del 308. Vos sabés que te están investigando. Presentás, una vez que estás imputado, vos podés designar un defensor. ¿Entienden lo que digo? Antes del 308. Vamos al ejemplo de Sebastián. Le allanan la casa a Sebastián, lo agarramos a Sebastián. Y no lo citan a 308. Sebastián dice, me allanan la casa, bueno, ya lo tienen, me presento con un abogado defensor. Entonces, después, si encuentran mérito suficiente para procesar a Sebastián, ya tienen al defensor designado, porque ya lo designó 10 días antes, 15 días antes, ¿se entiende? Esto es si está en libertad el imputado. Si está detenido lo vamos a ver después. No empiece. Pero sí, la notificación, el problema que tenemos con las notificaciones, que siempre hablamos en las primeras clases de la práctica penal, pero me voy a tomar 2 minutos para pensarlo ahora, es que nosotros seguimos concibiendo al proceso penal como un trámite, como un expediente, y hay que empezar a pensarlo como un juicio, como un proceso. Porque nos termina importando más si la notificación está al pie, arriba, abajo, si es firma completa, media firma, qué es lo que dice, y no garantizar que de verdad el imputado haya tenido el derecho a la entrevista privada y previa, que es lo fundamental. ¿Para qué se lo notifica al defensor antes de la declaración? Para la entrevista con su defensor o abogado. Exactamente, para que lo asesore sobre si va a declarar, no va a declarar. Después hay una cuestión de responsabilidad profesional si el abogado decide no estar en la declaración. Eso no invalida la declaración. Lo que invalida la declaración es la ausencia de notificación. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos llamás a un abogado, el abogado está notificado, el abogado va a la audiencia y dice, no, me voy porque prefiero ir a jugar al tenis. Total, lo que tenés que decir es fácil. Digamos, la verdad que contra eso, más allá de una responsabilidad profesional, no hay nada. ¿Entienden lo que digo? Entonces, la notificación está prevista bajo sanción de nulidad. Si hay un abogado designado que aceptó el cargo, cuando se notifica al imputado, se notifica al abogado. Si no hay un abogado todavía, lo que se hace es, se notifica a la defensa oficial. Salvo que el imputado, cuando va a la audiencia, en un momento, aunque hayan notificado a la defensa, no me importa. Yo vengo con mi abogado acá. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, entonces, con uno o con otro va a tener una entrevista privada y previa. Y díganlo así, entrevista privada y previa. ¿Por qué privada? Porque la entrevista entre el imputado y el abogado solamente van a poder estar presentes ¿quiénes? El abogado y el imputado. Esos dos nada más. ¿Y la custodia, por ejemplo? No, porque es privada de ellos dos. Afuera. No, personal de la fiscalía, no. No. No, solamente el abogado y el imputado. Es privada, en serio, en un ámbito que permita hablar con tranquilidad, sin que nadie escuche, etc. Y es previa, porque es previa a que él preste declaración. ¿Está claro también lo que estoy diciendo? Es privada y previa. Esto lo contiene el artículo 8º, está en los artículos, pero de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo recogió nuestro Código Procesal Penal en el 98, pero aún antes del 98 nosotros lo planteábamos, yo era defensor, y concurríamos a los jueces y decíamos, perdón, quiero tener la entrevista privada y previa.
había jueces que entendían con buen criterio que el Código Procesal Penal es derecho constitucional aplicado y que la Convención Americana de Derechos Humanos es parte de nuestra Constitución, y me decían, tenés razón, sí o no. Ahora te lo traigo en la entrevista. Había otros jueces, algunos todavía son jueces, que me decían, sí o no, eso no está en el Código. Sí, pero está en la Convención Americana de Derechos Humanos, y a mí qué me importa. Digamos, en otros términos me decían. El Código es el Código no, así que, chao, no hay ninguna entrevista previa, ¿no? Porque no está en el Código. Esto que parece hoy... Y ahí puede declarar la nulidad del 308, ¿o no? Imposible, aparte. No se llamaba 308, era declaración indagatoria, y después la Cámara empezó a decir, mire, si no hay entrevista previa, porque... Pero esto cuando llegaron a la Cámara, jueces que entendían que el Código Procesal Penal era derecho constitucional aplicado. Había otros jueces que decían, no, mira, el Código no lo dice. ¿Qué importa? Ni siquiera la Constitución lo dice. Lo dice un Pacto Internacional de Derechos Humanos. Sí, que está equiparado del 94, pero... Entonces era complejo. Todo esto fue evolucionando de tal manera que ahora, artículo 8 de la Convención, a que ahora todos ustedes, si yo digo esto, dicen, ¡qué barbaridad! Lo decía la Convención y no lo aplicaba. Bueno, eso es un trabajo que se hizo en estos últimos 20 años, para que ustedes se sorprendan con lo que pasaba. Digamos, no Puede ser que también en el Pacto de San José de Costa Rica, bueno, que es este mismo, se trata el tema de la autodefensa, que hasta que no sea nombrado termina lo del defensor público, que siempre tiene que tener un defensor, pero también nombra lo de la autodefensa. No, lo autodefensa no me acuerdo si lo nombra la Convención Americana de Derechos Humanos, donde está permitido en nuestro código, no, nadie no lo prohíbe. Digamos, lo que yo digo es que no conviene por una cuestión estratégica. Vamos a un juicio oral. El imputado va a declarar, ¿sí? Entonces declara el imputado. El fiscal le hace una pregunta que no, digamos, es capciosa. Entonces el imputado tiene que salir de su silla y puede decir, perdón, se siente al lado del abogado y le dice, bueno, objeto la pregunta que le acaban de decir a mi defendido porque es capciosa. Vuelve a la silla del imputado y dice, no la contesto porque es medio delirante. Entonces, por eso nosotros decimos que no es aconsejable la autodefensa. No se prohíbe. Mañana podría hacerla. Yo he presenciado un juicio, recuerdo, donde el abogado se quiso defender hasta que vio que estaba en problema y designó un colega que lo defendiera. Me preguntaban lo de la entrevista privada y previa, está prevista en el artículo 8, creo que apartado o inciso 2. Doctor, yo tengo una pregunta. Apartado. Sí, apartado. Cuando se aprende en flagrancia, ¿en qué momento se designa el defensor o el abogado y en qué momento se hace esta reunión privada? A ver, tanto cuando se aprende en flagrancia, que es la aprehensión sin orden judicial, como cuando se ordena la detención de una persona, el fiscal tiene 24 horas desde que esa persona es privada de su libertad para recibirle declaración. Primer tema. ¿Cuándo lo vas a notificar? Digamos, siempre antes de la declaración. En la práctica, ¿cómo sucede en los casos de flagrancia, que son los que le preocupan a ustedes? Por ejemplo, aprenden a alguien ahora en flagrancia a las 6 de la tarde. Lo que va a suceder en ese caso práctico, me tomo esta licencia bien práctica para que lo entiendan, pero la idea es ir por los fundamentos, ¿no? El personal policial llama al fiscal de turno y le dice, mira, aprendimos a 2 personas en la esquina de tal lugar, en ese momento habían roto la puerta de un domicilio que estaba vacío, con un palo habían forzado una ventana, sonó la alarma, llegamos, se querían escapar por el techo, los agarramos, son mayores de edad, están en este lugar. 6 de la tarde pasó esto. El fiscal le va a decir, mire, haga un acta de procedimiento donde explique qué fue lo que pasó, busque testigo del procedimiento, tómele una declaración testimonial a la víctima, constante los daños en la vivienda, es decir, para ver si hubo robos, si hubo hurtos, si rompieron, si hubo infracción, si saltaron un paredón por cuestiones de calificación, certifique el domicilio de ambos imputados, es decir, vaya a la casa donde ellos dicen que viven, para ver si es que viven ahí, con quién viven, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo eso, mañana quiero a las 8:30 de la mañana los imputados y la IPP, la documentación que tienen que hacer con todo eso que le pedí en el edificio de tribunales. Muy bien, chavo, hasta luego, los aloja en la 44 y mañana los trae a la mañana. Previo pasar por reconocimientos médicos. Más o menos es así. A la mañana siguiente el fiscal tiene un acta de procedimiento que son hojas así, digamos, son hojas que están escritas por la policía, no tiene una descripción del hecho. Eso que yo les acabo de escribir, el fiscal le tiene que dar un formato de imputación de acuerdo al 308. El fiscal tendrá que decir, visto el acta de procedimiento de Fojas 2, la declaración de la víctima de Fojas 5, la foto de Fojas 8, etcétera, etcétera. Y considerando que se encuentra
semiplenamente, o con que hay motivo bastante para sospechar de un hecho, y motivo para sospechar, atento que a las 18 horas del 29 de septiembre de 2020, en la esquina de Tripulante del Fournier y Solís, 2 personas de sexo masculino identificadas como Seba Sabatini y Alan Teruel, intentaron apoderarse legítimamente de cosas, muebles que se encontraban, de 2 televisores, una computadora, que fue previo forzar la ventana del domicilio que citamos, no pudiendo lograrlo por causa ajena a la voluntad, ya que apareció personal policial y eso aprendió. En virtud de todo ello, resuelvo citar para las 8:30 y para las 9 a Sebastián y Alan a declaración a través del 308 por el delito que se califica en primera instancia robo en grado de tentativa o robo por efracción, y que sea la defensa. Entonces, al pie de todo eso hay un notifíquese a la defensa. Esa investigación, con todo eso, se lo mandan a la defensa oficial, porque presumiblemente si te detuvieron a las 6 de la tarde, a las 9 de la mañana del día no vas a tener defensor particular. Puede ser que sí. Entonces, el defensor mira eso, te llama a vos, ya se notifica y tiene la entrevista previa y privada con vos y con Sebastián antes de las 9 de la mañana. Entonces te dice, mirá, la policía dice esto, la víctima dice esto, hay 2 fotos, te encontraron en el lugar. Esa es la entrevista privada y previa. Y después de eso vas a la fiscalía, acompañado por el abogado, para ver si declarás, no declarás, qué no declarás. Puede ser que aparezca un abogado particular a las 9 de la mañana, porque vos tenés un familiar que llama abogado particular, es lo mismo. Entonces, digamos, volvés y dice, ¿qué tal? Vengo por Tarruel, perdón. Bueno, vení, Tarruel, listo, lo mismo con el abogado particular, y firma el abogado particular al pie, que se notifica de la declaración y tiene la entrevista igual. Claro, pues el detenido, por ejemplo, lo llamó por teléfono el abogado. Digamos, ¿quién llamó al abogado? Es decir, si el detenido lo llamó, el detenido. Claro, por ejemplo, ¿cómo? No llaman al abogado. Puede ser que llame al abogado, puede ser que lo haya visto detenerse a alguien, puede ser, digamos, cualquier ¿Tiene derecho a una llamada? Tiene varios derechos que vamos a ver de acuerdo al artículo 60 que ya vimos. Pero no pasa. Paola dice que no pasa. Pasa, no pasa, no importa. Puede pasar. Capaz que los chicos por ahí lo que capaz que tienen que tener por ahí saber es que cuando se le he dicho por ahí en fragancia o qué sé yo, a la pregunta que preguntó mi compañero antes, es que en ese mismo momento hay de turno, tanto como fiscales, como defensores, como el juez de garantías. Ya están todos determinados desde su de tiempo, de qué hora hasta qué hora tener un turno, y así le corresponde cada defensor o fiscal o juez. Los defensores oficiales, los fiscales y los jueces están de turno de la misma manera, con diferente organización. Pero me refiero, es que si hay un fiscal de turno, hay un defensor de turno. Y si hay detenidos, le avisan al fiscal y le avisan al defensor. Con lo cual, y al juez. Claro. Todos esperan que la policía aprendió a alguien, entonces a la otra mañana ya más o menos saben, esto más de la práctica, pero preguntan, le metemos, no hay problema. Digamos, ya más o menos sabes y vas viendo. Normalmente los detenidos de flagrancia los asiste la defensa pública por obvias razones, digamos, y normalmente otro tipo de detenidos los asiste la defensa privada. Claro. Sí, sí. ¿Está bien? Normalmente es así. ¿Puede variar? Puede variar. Normalmente es así. Pero no se compliquen con cosas desde la práctica, porque nosotros queremos formarlos para que ustedes puedan ejercer en cualquier ámbito, no solamente en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Entonces nadie le va a preguntar el día del examen qué es lo que pasa con el 5º piso que está en la defensoría, cuando pasa por la oficina de identificación de personas, cómo lo sube un custodio. Todo eso lo aprenden al tercer día de estar trabajando en tribunales o de ser abogados, porque lo que tienen que aprender ahora son los fundamentos. Lo que tienen que saber es que no se puede dar una declaración sin notificación previa al defensor, sea particular o sea oficial. ¿Sí puede haber una declaración del imputado, tener el 308, sin que esté presente el defensor? Sí. ¿Por qué? Porque si está debidamente notificado y no va, habrá un problema de responsabilidad. ¿Entienden lo que digo? Pero no habrá una declaración de nulidad de la declaración, de lo dicho del 308. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Para qué está prevista esta entrevista? Justamente para planificar la estrategia. El juicio es estratégico, con lo cual lo que va a hacer el imputado con su defensor es analizar y evaluar las constancias de la investigación, es decir, de la IPP, como le solemos decir, investigación penal preparatoria, y evaluar
la conveniencia de la declaración. No hay ningún otro análisis que no sea de conveniencia. ¿Está bien? Olvídense de, no, hay que decir la verdad, porque no. ¿Se acuerdan lo que dijimos en las primeras clases? El juez actúa de manera imparcial. ¿El fiscal de qué manera debe actuar? ¿Con qué criterio? De objetividad. De objetividad. Y el defensor de parcialidad absoluta. ¿Está bien? Bien subjetivo. El defensor es fanático de ustedes, para que lo entiendan, digamos. No es que lo sea, pero se entiende lo que quiero decir en ese sentido, digamos. Él está para defender su posición dentro del marco normativo, ético, pero él está para eso, no está para hacer justicia en el sentido que uno piensa, no, bueno, pero si cometió el hecho, el defensor tiene que buscar que le den la pena más justa. No. El defensor tiene que buscar la mejor posición para su defendido. Y si esa mejor posición es la absolución, mucho mejor. Y si se va absuelto, sí, problema del fiscal. No de ustedes. O de la ausencia de prueba. Puede ser que el fiscal actúe muy bien y no logre vencer el estado jurídico de inocencia. Puede ser que no haya elemento de convicción. Puede ser tantas cosas, pero en realidad, si no logran probar que fue, nunca fue. ¿Está claro esto que digo también? Porque nos cuesta entenderlo. Sí, perfecto. El otro día hablábamos del caso de O.J. Simpson. ¿Se acuerdan que hablábamos de Simpson? ¿O fue en la práctica penal y no lo dije acá? ¿Alguien sabe quién es o qué hizo O.J. Simpson, O.J. Simpson, para decirlo de otra manera? Sí, el jugador de fútbol americano que mató a la mujer. Supuestamente mató. Ahí Nicolás... Mató a la mujer y al amante. Y al amante. Ahí Jonathan dijo que mató a la mujer y al amante. ¿Alguien tiene otra posición? Y sobre que no le pudieron hacer caber los guantes, probar y que le entren. Que dicen, si no le cabe, él no lo hizo. Yo no lo vi igual. A ver. En realidad, no es que mató, fue acusado. Bueno, ahí está. Lo que dice Rocío y lo que dejó entrever Nicolás es justamente lo que yo quería provocar poniendo ese ejemplo. Lo absolvieron, con lo cual lo absolvieron. Fue acusado del homicidio de su mujer y del novio de su mujer y lo absolvieron. Alguien podrá decir, sí, pero lo condenaron en sede civil y tuvo que reparar Sí, porque el estándar probatorio es distinto. Perdón, doctor. Sí. Perdón. Lo absolvieron. ¿Cómo? Lo absolvió la prensa, en realidad. Era demasiado famoso y tenía muy buena imagen. Mira, yo creí que lo había absuelto. Yo creí que lo había absuelto un jurado, pero bueno, me acabo de enterar que lo absolvió la prensa. Pero el criterio... Sí, yo creo que hubo una influencia muy grande de la prensa en este tema. Me da la sensación. No, la influencia más grande no fue de la prensa. Hay documentales interesantes que les sugiero que lean. Y cuando me tenté casi digo absolvido, iba a quedar bien diciendo absuelto. Fue una cuestión mucho más compleja. Un tiempo antes del homicidio de ese, había cometido un homicidio policías blancos en Los Ángeles de Rodney King, un ciudadano americano negro, y los policías habían sido absueltos. Entonces todo el juicio contra Simpson se fue tiñendo de cuestiones racistas o del racismo. Incluso hay un documental que está en Netflix que les sugiero y les exijo que lo miren. Claro, pero bueno, sí. Donde los jurados terminan diciendo que como había cierto sesgo racista, fue not guilty. Pero no importa esto, después lo discutimos porque es interesante y en la práctica le dedicamos una clase entera. Yo lo que les quiero decir es que la defensa tiene que hacer todo lo posible para que salga lo mejor parado. El fiscal actúa de manera objetiva, que quiere decir que si hay prueba de cargo o de descargo, debe producir ambas. El defensor no tiene que producir ninguna prueba de cargo. ¿Se entiende esto? Si tiene un testigo que va a declarar en contra de su imputado, no tiene que ofrecerlo. Porque él no está para que se haga justicia. Él está para mejorar la situación de su defendido. ¿Hasta ahí vamos bien? Antes, entonces, el rol del defensor es muy importante porque tiene la posibilidad que estamos mencionando de evaluar todas las hipótesis. Se puede sentar y decirle, che, conviene declarar, no conviene declarar, analicemos, veamos, que te hagan preguntas, que declares. Hoy me decían, ¿conviene declarar o me preguntaron no declarar? La verdad es que depende que convenga o no convenga declarar. Ahora, si uno declara, le complica la vida al fiscal, en el sentido dialéctico,
de complicación de vida del fiscal, porque lo obliga a hacer algo que la ley le impone, que se llama evacuación de citas. ¿Qué es la evacuación de citas? Es la obligación del fiscal de corroborar los dichos del imputado. Y si no logra desvirtuarlos, se dan por ciertos, por un principio que a mí me gusta decirlo en español, que es el de carga de la prueba. Si alguien maneja bien el latín, le puede decir onus probandi. Ese principio indica que si el fiscal no logra desvirtuar el estado de jurídico de inocencia o no logra desacreditar los dichos que buscan, digamos, darle, o no logra desvirtuar la versión del imputado, se tiene por cierto lo que dijo el imputado. ¿Esto opera también en caso de flagrancia? Opera en todos los casos de aprender? declaración del imputado. Ejemplo, supongamos que a Alan le imputan un hecho en Mar del Plata y Alan en su declaración, no, yo estaba en Balcarce en el momento del hecho. Bueno, el fiscal tendrá que probar que no estaba en Balcarce para continuar la investigación. Más fácil. No, yo estaba en Tucumán. Me dice, bueno, el fiscal tendrá que probar que no estaba en Tucumán. Ahora, esto de la carga de la prueba u onus probandi. ¿Pero qué implica? Digamos, siempre que sean corroborables los dichos del imputado. Y acá viene la cuestión estratégica que yo les decía, esto también es de la práctica penal, pero veo que están ávidos de práctica, vamos un poco a la práctica. Supongamos que en el mismo caso, a Alan le imputan un hecho que ocurrió en Mar del Plata y Alan estaba solo en su casa durmiendo sin que nadie lo haya visto en las 5 horas anteriores y las 5 horas posteriores del hecho. Es una buena estrategia que Alan diga, yo estaba durmiendo en mi casa. ¿Alguien te vio? No. ¿Alguien habló con vos? No. ¿Tenés celular para ver dónde estaba la celda? No. Bueno, la verdad, ahí no hay una evacuación de citas negativas. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a otro ejemplo. El mismo ejemplo de Alan, le imputan un hecho a las 7 de la tarde del día de hoy. Y Alan dice, no, yo a esa hora estaba en un Zoom, dando clase y me acuerdo que hice una pregunta. Entonces, ¿el fiscal qué dirá? ¿Que la clase con quién era? Con Ciano, me cita de testigo, manda un oficio a la facultad para ver si Alan es alumno. Le pide a Rosela la desgrabación de la IPP y entonces ahí el fiscal hace todo, lo obliga al fiscal a hacer eso porque es corroborable lo que dijo. Lo estoy diciendo mal a propósito, corroborable, ¿no? Pero para que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces, primero es declarar o no declarar. Primera decisión estratégica. Sí, la evacuación de citas es lo siguiente. El imputado tiene derecho a declarar o negarse a declarar. ¿Está bien? Si declara, lo que él cuente, lo que él diga, debe ser siempre que sea exculpante, ¿no? Siempre que él diga, si dice yo fui, no hay nada que corroborar. Pero siempre que su declaración sea exculpante, obliga al fiscal a desvirtuar eso a través de lo que llama evacuación de cita. ¿Qué es la evacuación de citas? Es corroborar lo que dijo el imputado. Corroborarlo o no. Está claro, si lo corrobora y es exculpante, se sobreseerá. Si no lo corrobora, seguirá adelante la investigación. ¿Se entiende esto que digo? Sí, no puede prescindir, perdón, doctor, no puede prescindir de ninguno de los dichos del imputado. Tiene obligatoriamente que corroborarlo todo. Siempre que a él sea, digamos, existe la posibilidad de que sea corroborado. Te ponía el ejemplo, digamos, claro, si vos a un imputado decís, mira, en el momento del hecho yo estaba durmiendo solo en mi casa, ¿y qué va a hacer, digamos? No tiene mucho para hacer, pero si no, sí, nace la obligación de evacuar la cita del imputado. Por eso es muy importante cuando se plantea la estrategia, que si va a declarar, tiene que tener una posibilidad de que se corrobore. Ante la duda, no hay problema en que no declare, porque uno puede declarar después. Ahora, estos adagios populares, que son reales, uno se convierte en esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Si vos te callás, no hay problema, porque podés hablar cuantas veces quieras. Ahora, si vos hablaste, perdiste. Después podés declarar distinto, pero pierde valor convictivo tu declaración. Disculpe, doctor, ¿sabe? Cualquiera hable, sí, no hay problema. Perdón, una sola pregunta más. Esperá que está Abel y después Seferino. Abel, dale. El imputado en la declaración del 308 es el acto de defensa más importante que tiene en el proceso. Ahora, el imputado puede mentir. ¿Sí? Sin lugar a ninguna duda, puede mentir y no va a ser tomado, por más que se verifique que emitió, eso no puede ser interpretado en su contra, desde ningún punto de vista. Bien, gracias, era esa duda. Y es tan así que hoy lo tenemos todo asumido. Hace unos años había algunos que extraían un indicio de mendacidad para agravar la situación del imputado. Decían, ¿por qué? ¿Qué interpretación hacían? Decían,
La Constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Ahora, esto no le da el derecho a mentir. En última instancia, le da el derecho a negarse a declarar. Si él miente y yo compruebo que miente, le extraigo un indicio de mendacidad y como es un mentiroso, le agravo la pena. Esto está mal. Ahora voy, Seferino, con tu pregunta. Diferente es la situación en los Estados Unidos, en la gran mayoría de los Estados Unidos. ¿Por qué es diferente la situación? Porque allí el imputado no declara nunca. Si ustedes ven alguna película, alguna serie, que siempre les recomiendo que la miren con una idea de proceso penal cualquiera, van a ver que ofrecer al imputado es una decisión de la defensa y lo ofrece como un testigo más. Ahora bien, cuando la defensa decide ofrecer al imputado para que declare, como declara como un testigo más, puede ser sometido por falso testimonio o perjurio. Pero no en nuestro sistema. ¿Está claro? Seferino. Claro, gracias, doctor. O Ramiro, no sé. Dale. ¿Sabe a qué? Sí, ¿sabe a qué me hace acordar la situación esta que estábamos comentando? Cuando los imputados de el crimen de Fernando Báez Sosa nombraron al otro chico y lo introdujeron en la causa. Ahí tuvo que haber una prueba de que el chico no estaba en Gesell al momento de que ocurrieron los hechos. Sí, eso requiere de una aclaración. La verdad, si yo, y solo lo conozco por los medios periodísticos, tengo entendido que los imputados no declararon a tenor del 308, sino que en el momento que fue allanado el domicilio, ellos hicieron mención de que había otra persona. Y los policías hicieron de alguna manera constar eso. Pero, para sacar esa hipótesis, podría haber sido una hipótesis similar. Suponiendo que hubiera pasado eso en la declaración, hay que ver cómo los exculpaba a ellos. Pero en este caso no fue, porque este caso fue un interrogatorio que tiene otras connotaciones que vamos a ver más adelante, porque es interesante ver hasta dónde, porque ahí no había ni defensor designado. Digamos, estaba haciendo un registro domiciliario, o una aprehensión, o un acta, lo que fuera, y surgió este nombre. Pero puede ser tomado como una idea aproximativa de lo que estamos diciendo, no lo es por esto que acabo de mencionar. En el momento de declarar, gracias. En caso de que el imputado declare que fue bajo... Esperen, que hay... Claro. No, ahí pregunta Alan si, por ejemplo, el imputado dice fue en legítima defensa, lo debe desvirtuar inmediatamente. Digamos, es decir, justamente, lo que ahí debe desvirtuar es que fue en legítima defensa, si es que lo va a desvirtuar. Si le agrega una causal de justificación, bueno, el fiscal tendrá o comprobar la causal de justificación y seguir con una causal de justificación o desvirtuarla en ese momento, no en el juicio oral, en ese momento. En el acta de declaración se le tiene que hacer saber al imputado primero cuáles son los elementos que obran en su contra, que van a ver que no es prueba porque son elementos, no fueron controlados por la defensa, quién es el fiscal que interviene, quién es el juez, todo esto para una posible recusación. También le hacen saber si el hecho que se le imputa puede ser escarcelable o no de acuerdo a calificación, se le hace saber cuál es la calificación del hecho que le imputan, los elementos que obran en su contra ya lo dijimos, la calificación, y el hecho. ¿Cuál es el hecho? No es la calificación, más allá que de acuerdo a objeto procesal es el hecho, la imputación y demás, sino el hecho, qué es lo que hizo para que él se pueda defender. Antiguamente, la imputación de hecho era, te imputamos el delito de amenazas. Y vos no sabías ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Entonces, no, eso está mal. Una imputación sería, te imputamos que a las 6 de la tarde del 4 de diciembre del 2019, vos en la puerta de la facultad, en la esquina, te cruzaste con un alumno y dijiste, yo te voy a matar, hijo de puta. Digamos, porque sos lo que fuera. Entonces, esa es una amenaza. Entonces, ahí vos te podés defender, porque si no, mira, el 4 de diciembre del 19, yo estaba viendo un partido de fútbol en Turquía, qué sé yo. ¿Entienden lo que digo? Entonces, la imputación tiene que ser de un hecho para que vos te puedas defender de ese hecho. Después de eso, se le hace un interrogatorio personal al imputado, nombre, apellido, domicilio, todo lo que sirva para identificarlo. Y después de eso se le hace saber que tiene el derecho a negarse a declarar y que esto no es ninguna presunción en su contra, que tiene el derecho a contar con un abogado defensor, los derechos, y se lo invita a decir si quiere lo que él quiere declarar. Y acá está otra decisión estratégica. La primera decisión es, ¿declara o no declara? Bueno, si no declara, se acabó, le dice, por consejo a mi abogado no declaro y se terminó la declaración. Sebastián. Profe, una consulta. Si, para poder defenderlo al imputado,
el abogado se entera ahí mismo en el 308 qué es lo que le imputan y todo lo demás. Se entera cuando le notifican el 308, digamos, para entenderlo. Puede ser que se lo notifiquen un par de días antes o ahí Sí. nomás. Vos decís del hecho en sí mismo, claro. Entonces, lo primero que hay que ver si vos estás en condiciones de pensar la estrategia. Ahí tenés dos opciones. Si la investigación es compleja, te va a llevar tiempo, pedís una postergación. Si no, que se niegue a declarar, digamos, si no hay tiempo y declara más adelante. ¿Tá? Pero no, Okay. no vas a consentir una declaración del imputado si no tenés tiempo de leer la investigación o de ver. Bien, Normalmente bien. en los casos de flagrancia, son la mayoría de los casos que pasa esto, la investigación tiene 10 hojas. Porque Claro. es lo que yo le decía recién, digamos, no es muy complejo en casos de flagrancia. En otros casos sí es mucho más complejo. Van a Bien. ver, esto lo vamos. Y Entonces, una ¿declara o no consulta, ¿qué declara? pasa si no declara? ¿Cómo? Bien le dice, por consejo de mi abogado no voy a declarar, o el abogado directamente le dice, haciendo uso de su derecho constitucional, se niega a declarar, se cierra el acta, firman al pie los comparecientes, como se dice, que son fiscal, defensor, imputado y secretario que da fe. ¿Puede estar el juez de garantía? Sí puede. ¿Cuándo? Cuando la defensa crea que el fiscal no está siendo objetivo, entonces pida formalmente que el juez de garantías participe de la declaración. ¿Participa el juez? Sí, participa. ¿Lleva adelante la declaración? No. La declaración es exactamente igual que si no estuviera presente el juez de garantías, es decir, quien hace las preguntas, quien lleva adelante la audiencia es el fiscal, y el juez controla que actúe con criterio objetivo. En toda la experiencia que tuve yo como fiscal, defensor oficial y abogado, en 2 casos me tocó nada más que la defensa pidiera la presencia del juez de garantía. En ese caso, no sucede. perdón, en ese caso, suponiendo que esté la defensa presente en la declaración, tiene que parar. ¿Cómo que no esté la defensa? ¿Por qué no está la defensa? Que esté. No te entiendo, Tiene que, Luciana. claro, en ese caso de que la defensa quiera que esté presente el juez. Le pide por escrito al juez que esté presente porque entiende que, o le pide por escrito, le pide al juez, no importa, que esté presente porque no hay un criterio objetivo. Y el juez entiende, si el juez entiende que sí, el juez presencia la declaración y no hay problema. Pero le digo, es una hipótesis poco habitual, está prevista solo cuando la defensa crea que el fiscal no está siendo objetivo, lo plantea, lo funda, el juez hace lugar, va y presencia nada más la declaración. Declarar o no declarar, ya dijimos, no declarar. Si declara, tiene varias opciones también. Tiene la posibilidad de declarar, tiene la posibilidad de que le hagan preguntas, tiene la posibilidad de declarar y no contestar preguntas. De todas estas hipótesis, la que más fuerza convictiva tiene, en mi criterio, es declarar y someterse a las preguntas del fiscal si es que tiene preguntas. No es lo mismo que uno diga que va a declarar, pero no contesta preguntas, que si declara y contesta todas las preguntas. Ahora, acá hay otra cuestión más importante, es la fuerza convictiva que tiene la declaración del imputado. Y me parece que acá hay que detenerse un poco, porque les pregunto a ustedes, ¿qué fuerza convictiva creen que tiene la declaración del imputado? Sabiendo que tiene derecho a mentir o no decir la verdad. Y podría tener una presunción de inocencia. Tiene un estado jurídico de inocencia. Pero mi pregunta es, ¿cómo se valorará la declaración del imputado? ¿De la misma manera que algún testigo? Ahí Fabricio dice ninguna. Yo creo que depende. Mucho más importante que la pregunta que yo les hago es capciosa, la respuesta sería, depende de la evacuación de citas del fiscal. Eso, Es decir, claro. si lo que declara el imputado, digamos, es corroborable y el fiscal no lo puede corroborar, está complicado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, si Puede ser, Alan puede dice, ser yo una estaba en declaración. la facultad y el fiscal no hace nada para desvirtuar eso, los jueces van a tener por cierto que Alan estaba en la facultad. Diferente también es, por ejemplo, si el hecho es un hecho muy feo, muy violento, que incluso hay un arrepentimiento muy fuerte por parte del imputado, y esta es una sugerencia de la práctica penal, pero ya que están preguntando eso, pidan que se filme, que se grabe la declaración. ¿Cómo se hace un acta? Se hace por escrito. Pero no es lo mismo, en el acta pongamos, se presenta Manuel sollozando y arrepentido de lo que hizo, y eso se lea un año después en el tribunal, que ver un video con alguien que está verdaderamente arrepentido y que está angustiado por lo que pasó, y entonces que lo cuenta de esa manera, va a tener un poder convictivo mucho más fuerte en el momento del juicio. Así el juicio sea 6 meses después, que si vos lees, se presenta, solloza y pide disculpas. Esto también es importante.
Son importantes hasta los giros idiomáticos del imputado. Si el imputado te cuenta es preferible el silencio, a ver, lo que no hay que hacer nunca es, salvo que convenga la estrategia, que el imputado confiese. ¿Se entiende esto también? Digamos, salvo que sea una decisión. Después, si se niega a declarar, después verán en cada caso concreto que le conviene. Ahora, nuestro código no tiene prevista la prueba de confesión como medio independiente, pero es perfectamente posible que en una declaración del 308 se admite una confesión. Si el imputado quiere confesar, quiere confesar. Siempre que esta confesión sea libre, oportuna. Perdón, y todo. y si confiesa intencionadamente para que después tenga que desacreditarse la confesión con otra prueba, si lo hace intencionalmente. ¿Cómo sería, por ejemplo? Claro, sí, confiesa intencionalmente, la prueba de confesión no está prevista. Si no está prevista, hay que acreditarla con otro medio de prueba. Bueno, pero siempre hay que acreditarlo de otra manera, digamos, no es suficiente la confesión. Exacto. Primero que vos llegás con algún vínculo, por algo te procesan a vos, no es que mañana aparece Alan y dice confieso que dice tal cosa. Digamos, lo tienen que citar a Alan, a ese. Si Alan asume la responsabilidad, igual tendrá que corroborarlo el fiscal. Lo que pasa es que es mucho más fácil el trabajo del fiscal. Ahora, puede ocurrir lo que antes llamaba confesión, no importa el nombre porque se van a confundir, pero que llega, sí, fui yo, pero actué en legítima defensa. ¿Entienden lo que digo? Porque el tipo estaba entrando a mi casa, creía que estaba en riesgo mi familia. Bueno. Claro, a eso iba yo con la pregunta en el chat. Claro, habrá que ver si es legítima defensa o no. Estas son cuestiones estratégicas. Si conviene o no conviene declarar. Si vos vas a alegar una causal de justificación, siempre conviene declarar. Porque vos vas a decir, yo estaba en riesgo y me defendí. ¿Cómo te vas a negar a declarar si estabas en riesgo y te defendiste? Pero hasta para tomar la decisión de declarar o no declarar, hay que ver la capacidad convictiva que diga quien lo dice. También. Claro. También. Estos son, porque siempre pensamos en los casos de flagrancia, pero hay casos de otros delitos como de estafa, que a veces son más convincentes los estafadores. Por algo hacen eso, ¿no? Digamos, por algo. Pero esta es otra cuestión. Cuando... Profe. No sé quién es, pero Perdón. dale. Rocío, hola. Hola. Si confiesa, igualmente, voy a decir algo que capaz es obvio, pero si confiesa, puede estar tapando a otra persona que es el verdadero autor del delito. El fiscal tiene que seguir indefectiblemente. Porque lo nuestro es derecho público, no es derecho privado. Claro. Fíjense que en el derecho privado no importa esto. Digamos, mañana vos te hacen una demanda de daños y perjuicios, vos te allanás, transás, pagás, y el Estado se desinteresa de eso porque no le interesa, en el sentido extremo lo que estoy diciendo. Esto es derecho público, entonces al Estado sí le interesa. Por eso que el Estado tiene que probar tu culpabilidad y no basta con que vos te declares culpable de ninguna manera. Ahora, desde el punto de vista estratégico, le facilitás algunos temas al fiscal porque hay cuestiones que vos tenés que mencionar en esa declaración que estás asumiendo tu responsabilidad. Pero de ninguna manera basta una confesión para probar nada. ¿Está claro? Necesitan mucho más. Ahora piensen lo siguiente. A vos si te convocan a tener el 308, ya el fiscal cree que hay semiplena prueba o indicio obviamente de la comisión de un hecho delictivo y motivo bastante para sospechar que una persona es autor o partícipe. Ya hay algo, vos le das algún otro elemento. En ese sentido, también tienen que pensar en eso que estoy diciendo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Sí. Si el imputado acusa a otra persona como partícipe o como coautor dentro de su declaración fiscal. Es lo que hizo Sebastián en el chat hace un ratito, que toda la culpa era de Alan. Digamos, eso no le quita la responsabilidad a Sebastián, será un elemento más y veremos cómo sigue. Esto suele suceder cuando hay más de un imputado, uno dice yo no fui, fue el otro fue el otro. A ver, cuestión conceptual. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. ¿Qué implica esto? ¿Implica el derecho a mentir? Sí, implica el derecho a mentir. ¿Tiene algún costo para el imputado? Ninguno. No se le va a agravar su situación porque se comprueba que mintió. Salvo que haga algo que vamos a ver en la clase que viene, que tiene que ver con el arrepentido o el delator premiado. Prefiero decirle yo más que el arrepentido, porque el arrepentido no tiene nada. No se arrepienten porque se sienten mal porque defraudaron a alguien, sino que buscan un premio con la delación premiada, que es la reducción de la pena. En ese caso, lo vamos a ver en la clase que viene, pero ya que lo planteé lo anticipo, él no es ni testigo ni declara como imputado, lo que hace es un acuerdo con el fiscal
que el juez debe homologar. Y tiene que brindar alguna información para que o se descubra la cadena hacia arriba, o se encuentre el resultado del delito, o lo que fuera. Si él vierte información maliciosa, digamos maliciosamente, o información adrede que es falsa, él puede ser procesado por el 276 bis. Pero es otra cosa, no se lo confundan, pero está esta posibilidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el proceso común, si vos declarás sin mentir, no pasa nada. Ahora, en el proceso federal, cuando vos te sometés voluntariamente a un acuerdo que se llama de arrepentido, donde firmás con el fiscal, con tu defensor y el juez lo homologa, vos asumís un rol distinto. Ya no sos imputado y no sos testigo porque es en causa propia. Entonces lo que estás diciendo vos es, asumo este rol de delator premiado y si doy información que no se corrobora no pasa nada porque vos das información. Ahora, si se prueba que la información es maliciosamente falsa, te procesan por el 276 bis. Esto lo vamos a ver la clase que viene, me lo preguntaron, me anticipo, lo contesto porque es interesante. A ver, si el examen fuera mañana lo tienen que saber porque ya hablamos al inicio de estos 3 artículos. Si tenemos la posibilidad de tener otra clase, lo vamos a profundizar, pero es esto lo que tienen que saber, de esto que estoy diciendo, del mal llamado arrepentido. Una pregunta, para que pueda obtener los beneficios de ese trato o contrato que hace. Lo que diga, o sea, si bien no puede mentir, igual tiene que llevar a descubrir, a descubrir algo, digamos, porque si no tiene sentido lo que dice, no lo van a, ¿no? Tienen que ser conducentes. A ver, puede ser que lo que diga no tuvo sentido, como decís vos, digamos que no fue conducente, porque no se pudo probar. Ahora, eso no pasa nada de su responsabilidad. Ahora, si se prueba que él lo que hizo fue dar datos maliciosos para desviar la investigación o para lo que fuera, ahí sí tiene una responsabilidad penal por un delito diferente del que estaba siendo investigado. ¿Por qué digo esto? Porque alguien podría decir, bueno, pero él está mintiendo, está amparado por el artículo 18. No, él está amparado cuando lo imputan a él. Ahora, si él se pone en el lugar de delator premiado, asume otra responsabilidad. Nadie lo obliga a ponerse en ese rol. Y él lo hace porque busca un beneficio. Por eso yo prefiero decirle, yo no, muchos, delatores premiados y no arrepentidos. Porque no son arrepentidos, se arrepienten cuando están casi por condenarlo, digamos, ¿no? O procesados, en general, ¿no? Después habrá situación, no importa, pero me refiero... Casi al borde de la extorsión estatal. Normalmente, no, digamos, Jonathan, porque yo creo que, vuelvo a lo mismo, a ver, vamos a hablar de lo que dice la ley. Después, las herramientas son cosas de los humanos, ¿no? Para poner un ejemplo bien trillado, y no entrar muy complicado, un martillo sirve para matar a un tipo para hacer el David de Miguel Ángel. ¿Está bien? Entonces, esto es una herramienta bien utilizada, digamos, permite desbaratar organizaciones criminales importantes. Yo estoy a favor de ese tipo de... Sobre todo si agarras a alguien del último eslabón para llegar al gran narcotraficante, por poner un ejemplo, no está mal. ¿Está bien? Porque me parece que esto existe. Ahora, dentro de un marco normativo que tiene que... y un marco ético como cualquier proceso penal. Miren, chicos, las normas muchas son buenas, el problema es cómo las aplicamos. Y no es un problema de la norma, es un problema de la aplicación que la hacemos nosotros, ustedes dentro de unos años. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? El tema de la notificación del artículo 308, ¿tiene que tener algún tiempo mínimo de anticipación? Porque dice que va a ser citado dentro de las 24 horas, pero si se notifica antes de ese tiempo, ¿se entera cuando falta nada? ¿La notificación es válida igual? Sí. Digamos, en los casos de flagrancia se entera cuando falta nada, más o menos, ¿no? En ese sentido, y es válido igual. Después habrá que ver si hay tiempo para preparar o no, pedir la postergación, o... Y vuelvo a un tema de la práctica, disculpen que insista con esto, porque si no parece que no hablamos de fundamentos. Siempre está la posibilidad de negarse a declarar y pedir declarar al otro día. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, nadie te obliga. Perdón. O sea que cuando se lo cita la declaración del 308 y está en libertad, ¿no hay un tiempo de antelación para la notificación de la audiencia? No. Vos decías al imputado, por ejemplo, vos te citan para mañana, te citan para mañana. No hay problema. Perfecto, gracias. No hay ningún problema. Y en el caso de que yo quiera declarar mañana, igualmente me tengo que presentar y pedir la postergación, ¿o cómo sería? Repetime, Luciana, porque estaba leyendo el chat. ¿Cómo? Que usted dijo que se preveía la posibilidad de que se pueda postergar y
declarar al otro día. En ese caso me llega la notificación, igualmente me tengo que presentar en el día y hora digo, pido la que me indica postergación la por 24 horas porque no pude tener la entrevista con el imputado, pero no se compliquen con esto porque nos perdemos de los fundamentos y vamos a tener un cuatrimestre entero en la práctica penal, me van a tener a mí o a algún compañero mío, digamos, hablando de esto todo el día y de 20 hipótesis distintas y vamos a ir a tribunal, decir, qué sé yo, si vamos a ir a tribunal el año que viene, Dios quiera que llegue la bendita vacuna y podamos volver a una normalidad nueva, como fuera, pero bueno, no sé, porque si no se van en los detalles, en cuestiones que les importan a ustedes y pierden lo central. Este es el problema. Y después el día del examen, les preguntamos declaración del imputado y ustedes dicen, no, bueno, porque si lo notifican a la mañana, va el defensor oficial, porque si no va él, va el secretario, porque se turnan con el teléfono y el sábado le toca al defensor y el domingo va al auxiliar letrado, entonces firma antes. Y nos brotamos porque decimos, ¿qué es esto que estás contestando? No, lo que pasa es que yo practiqué en la defensoría hace 6 meses y era así, porque vi que el teléfono, fuimos a cenar con lo de la fiscalía y el teléfono se lo pasaron al defensor. ¿Qué tiene que ver con lo que te estoy preguntando, digamos? Entonces, ojo con estas cuestiones, como contestar con los ejemplos, que es otra cuestión que siempre nos enojamos, porque ustedes dicen, no, el ejemplo es para ejemplificar. Tienen que conocer, tienen que saber y tienen que aprender el concepto. Después, si quieren meter el ejemplo, es como tirar un lujo. También primero pateen un penal fuerte un palo, hagan el gol y después píquenla como el loco Abreu en el Mundial. ¿Está bien? Porque si la primera pregunta del examen ustedes la quieren picar como Abreu, corren el riesgo que el arquero se lo quede mirando, agarre la pelota así y se tengan que exiliar después, si fuera el loco Abreu, me refiero a no volver a Uruguay. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, yo les hago la pregunta de declaración del imputado. Dicen, bueno, 9, 10 de la mañana, llega el fiscal, así medio... Bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más allá que están bien las preguntas, pero no se enfoquen en eso porque nos perdemos de lo central. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar acá porque hay que cortar rápido a las 8 puntual. Y la verdad que el tema que me falta es todo el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si tenemos tiempo lo vamos a retomar. Solamente le voy a pasar 2 minutos ahora. Son los fallos que están ahí. Y vamos, se lo doy en 5 minutos y más fácil, por la duda que no tengamos otra clase. Van a ver que hay una serie de fallos que nosotros comentamos o planteamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de esos fallos, la particularidad que tienen es que van a ver que son contra países en los que hubo dictaduras o son personas que fueron procesadas y condenadas por delitos de terrorismo, sedición o este tipo de delitos. ¿Por qué es eso? No es que elegimos a propósito de eso, sino que la gran mayoría de las resoluciones de la Corte, salvo alguna esporádica, tienen que ver con este tipo de procesos en los que hay flagrantes violaciones a los derechos individuales. Por ejemplo, uno de los casos que es interesante es Cantoral Benavides contra Perú, es un caso del 2000, tiene muchos años, pero es muy interesante el desarrollo, y es el de los llamados jueces sin rostro. Yo les dije que una de las cuestiones que contenía sí o sí la declaración del imputado era la mención del fiscal y del juez. ¿Se acuerdan para qué? ¿Por qué tenés que conocer quién es tu fiscal y tu juez? Por el caso de que si uno quiere... Para recusar, en caso que sea necesario. Para recusar en el caso que sea necesario. ¿Dónde tengo que conocer la identidad? En Perú, cuando juzgaban delitos vinculados a Sendero Luminoso o alguna otra organización similar, diciendo que no había posibilidad de garantizar la integridad física de los jueces si es que condenaban a algún miembro de una organización de este tipo, autorizaron lo que se llamó jueces sin rostro. No era que los jueces no tenían rostro, ¿está claro? Sino que juzgaban atrás de un vidrio, entonces el imputado no sabía quién era el juez o la jueza que lo estaba condenando. ¿Esto les parece bien? No. No. Muy bien. La excusa o el fundamento era que si les mostraban la cara, digamos, podían tener alguna represalia a ellos, sus amigos. De hecho, en el mundo ha pasado esto. El manipulite se combatió, como se combaten, a través de todo el peso normativo, pero le costó la vida a 2 jueces, a Falcone, uno de ellos. ¿Está claro? Entonces, ahora, perdón, profe, ¿puede repetir el nombre del fallo? Cantoral Benavides con Perú, contra Perú. Hay otro fallo que se llama Castillo Petruzzi, también contra Perú. Ese creo que es del 99. En ese caso, ¿qué pasó? Un proceso que se le sigue, el 2 de enero lo acusan, el 5 de enero lo condenan. ¿Qué se termina probando? Que no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Y se condena a Perú.
Después hay un caso Tibi contra Ecuador, parecido al anterior. En este caso estuvo un mes detenido sin posibilidad Tibi de acceder a un defensor. Después hay otro caso que es más conocido porque también lo da Marcelo Madina, que es Suárez Rosero con Ecuador, lo deben haber escuchado, vinculado a la declaración, a los derechos del imputado. ¿Qué le pasó a Suárez Rosero? Estuvo 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 36 días incomunicado. Imagínense una persona que está 36 días incomunicado, si ese proceso penal puede ser válido. Y después hay otros dos fallos que son interesantes para que los conozcan y sepan de qué se trata. Uno se llama Urrutia con Guatemala, es del año 2003, y es también se habla de la declaración, de obligarlo a declarar contra sí mismo, Urrutia, obligarlo, y Canese con Paraguay, que es 2004, donde le niegan testigos de descargo a Canese. ¿Por qué son interesantes estos fallos? Porque de nada sirve tener la mejor constitución, el mejor tratado, el mejor pacto y el mejor código procesal penal si esas garantías y derechos individuales no de verdad le llegan a la persona que está imputada. Entonces, la Corte lo que trata de hacer es eso. La verdad que llega tarde, porque la Corte lo que hace es condenar al Estado Nacional que incumplió. ¿Está claro? Estos fallos del 2000, capaz que los hechos, o los fallos de ahora ocurrieron hace 10 años los hechos. Pero bueno, es importante que sepan que la Corte mira esto, que la Corte trata de aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, y más allá que, como decimos en el artículo que les sugerimos, que les recomendamos, que le exigimos que lea, el derecho de defensa es uno de los que menos desarrollo tuvo de los derechos previstos en la Convención de Derechos Humanos. Yo creo que es porque se da por sentado que existe, y entonces no se tiene en cuenta la efectiva garantía del derecho de defensa. Entonces se notificó al pie, el defensor notificó, y capaz que el defensor no fue a verlo nunca al imputado, pero se notificó. Entonces estos problemas existen y son los que tenemos que desterrar, porque de nada vale declamar un proceso penal con garantía si no lo tenemos. Y creo que tenemos que tener. Y profesor, una pregunta, la última. En ese caso que usted cuando actuaba como defensor oficial mencionó un juez que le decía que como no estaba previsto en el código la entrevista previa y privada y que no le importaba que esté en el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, no lo tenía en cuenta. Si no entendí mal, es así lo que dijo. En ese caso, usted como defensor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puede hacer, digamos? Porque voy a un tema está respetando. Es buenísima la pregunta, Luciana. Siempre tenés dos opciones, digamos, esto es más de ejercicio profesional. Una opción de plantearlo absolutamente por escrito cada vez que podés, y otra opción es tener en cuenta que cada vez que vos haces eso, vos sos el defensor, el imputado es el imputado. Entonces puede generar alguna situación compleja para el imputado. Con lo cual lo que hacíamos era dejar a salvo nuestro criterio, decirle que presentaba un escrito, era hace más de 20 años, más de 22 años. Yo le decía, yo le entregué la prueba, me decía que no, entonces lo hacía negar a declarar. ¿Se entiende? Entonces el imputado se negaba a declarar y después sí tenía la entrevista y pedía declarar más adelante. Pero, digamos, ¿por qué hacíamos esto? Vamos a sacarlo de esto, que no quiero hablar de eso en particular. Hace 20 años, cuando se citaba doctrina extranjera, muchos jueces nos miraban como si estuviéramos locos. A mí qué me importa lo que dicen los alemanes, decía, estamos en Argentina, para decirlo de esta manera. O a mí qué me importa lo que dice Muñoz Conde, si es un sevillano simpático que escribió un libro muy bueno. Este es el código y la ley. A medida que empezamos a hablar de esto, se generó un cambio de conciencia sobre la doctrina alemana o sobre los derechos del imputado. Las cárceles eran zonas de no derecho. No solo no había el juez de ejecución penal, hasta la ley 12.256 o 24.660, sino que se entendía que los presos estaban presos, para decirlo de una manera muy burda y muy llana. Me están grabando, después yo tengo que dar explicación de las cosas que digo, pero espero que me contextualicen para que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces me parece que esta es una tarea cotidiana que tengo que hacer como operador del sistema. La verdad que yo me lleno de orgullo por los alumnos de nuestra facultad, cuando en la primera clase me tiene un pensamiento crítico acerca de las garantías individuales. Hace 30 años esto no era así. Hace 30 años no se tenía esta conciencia que tienen ustedes de lo que estamos planteando. Digamos, de las garantías individuales, el derecho a negarse a declarar, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la enseñanza del derecho en nuestra facultad. Y la verdad que
Eso es así. También hay que insistir con los operadores judiciales, es lo que se hace. Ahí presentamos un escrito, lo planteamos y no mucho más. Pero bueno, ya nadie piensa en eso. Estoy leyendo una pregunta de Francisco. Los presupuestos que señala el 308 son que existan motivos bastante para, digamos, indicios vehementes, dice, para ser claro, de la existencia de un hecho, y motivo bastante para sospechar o sostener que una persona es el probable autor. Si yo lo pudiera ejemplificar, ahora están todos mirando la pantalla con los cuadraditos, ¿no? Ponga la pantalla esa, bueno, por ejemplo, la pantalla que estoy mirando yo tiene 3 por 5 por todas, 25 cuadraditos. Si yo logro 8 o 10 cuadraditos, ¿puedo procesar a alguien? Sí, puedo procesar a alguien. Me refiero como indicio del hecho y de la participación. Yo para acusar a alguien necesito un poquito más. Si esto es la prueba, digamos, ¿se entiende? Tengo que avanzar otro nivel de cuadradito. Necesitaría pintar, si esto fuera una pantalla, el 70-80%. Ahora, para condenar a alguien necesito que todos los cuadraditos no tengan duda que está para condenar. Si yo tengo un solo cuadradito que tengo dudas, debo absolver. Entonces, ese camino es el que lleva adelante el proceso con los indicios, con los motivos bastantes, con una situación de razón, de prueba basada en la lógica y en la experiencia, no de íntima convicción como los jurados, ni de prueba tasada que el legislador le pone el valor a la prueba. Alguien me puso una última pregunta. El último caso que dije de los de la Corte Interamericana, sí, uno que dije es Urrutia contra Guatemala y el otro es Canese contra Paraguay. ¿Estamos? ¿No hay más preguntas? Nos vemos en 2 martes. ¿Cuándo es el examen? El 19. El 19. Corriente. 19. Del corriente, no, el corriente es septiembre. El 19... Ah, es verdad, claro, no estoy bien, chicos, perdón. Tenés muchos días para estudiar, abril. Decir que la próxima clase mía sería el martes 13. Martes 13. No pasa nada. No van a ser supersticiosos. oral, doctor? Martes, el 13. Son gente formada, inteligente. No van a creer que porque se ponen la misma corbata... Había un entrenador de fútbol en la Argentina que se ponía la misma corbata creyendo que con eso iba a salir campeón del mundo. Y terminó saliendo campeón del mundo gracias a Maradona. Digamos. Y todavía hay algunos que creen que era porque el entrenador ese se ponía un color de corbata. Pues así estamos, pero bueno. Y fue gracias a Maradona, no fue gracias a cómo paró el equipo, ni mucho menos. Cualquier equipo de eso... Nunca una cábala en la carrera para rendir, doctor. Nunca. Pero anda con la cábala sin estudiar. Dale, trae un amigo tuyo con cábala y a ver cómo le va. No, obviamente. Imposible. Pero es un plus, le da un toque de seguridad ahí. Pues, si te da la seguridad vos... Yo tengo un amigo que entra siempre con el pie derecho a la casa, imagínate. Sigue siendo... Hay algo del parcial. Aguarden un segundo que Rosela, contanos. No. Rosela, sí, puede ser el de... Sí, no se sabe todavía lo del parcial. No, pensé que habías escrito algo, me confundí. Veremos lo del parcial. Martes 13 tendremos clase para terminar esto, salvo que dispongamos que prefieran estudiar los temas míos. Veo si agrego alguno más o repasamos estos. Porque el otro martes sería el último, entonces. El martes 13 mío sería el último, así que tomamos ahí, tranquilos, sigan estudiando, tienen mucho para estudiar, no se pongan ansiosos, les tocó un cuatrimestre que están en su casa, pueden aprovechar la pandemia para estudiar todo el día, no se distraen ni yendo ni viniendo de la facultad, ni tomando café en la facultad, con lo cual esperamos que en 20 días den exámenes de 10 puntos. Una consulta, generalmente se da clases toda la semana antes del parcial, o sea, tendríamos clases hasta el viernes, nosotros tendríamos un lunes, o se corta antes. Normalmente la última semana de clase, los últimos 2 o 3 días no damos clase. Depende de cómo lleguemos, para que puedan estudiar. Por eso depende, si el examen es un lunes, capaz que el martes previo doy clase. Si el examen fuese un miércoles, el martes previo no doy clases. Pero lo charlamos, cualquier duda o inquietud, Rosela resuelve todo. El día que se reciba Rosela, que tenemos que ir todos a aplaudir a la facultad, le falta mucho, pero bueno, ese tiempo llegará. Gracias chicos, aplauso para Rosela y nos veremos en la próxima. Adiós. Gracias. Chao, gracias.